Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM. Una semana en que tendremos mucha información. Por ejemplo, el viernes conoceremos el IMASEC de enero. Un día antes, los sectores productivos y con los cuales el mercado hará proyecciones del IMASEC de enero. Y también el miércoles el INE informará las cifras de empleo que obviamente analizaremos en detalle acá en el programa. Además, el viernes llega Janet Yellen a Chile, la ministra de Hacienda de Estados Unidos, que fue presidenta de la Reserva Federal y que también seguiremos muy de cerca las reuniones que tendrá, por ejemplo, con el ministro de Hacienda, con la presidenta del Banco Central, y estará visitando plantas de litio en el norte de nuestro país. Bueno, eso es lo que va a ocurrir durante esta semana, porque la que viene se retoma la reforma de pensiones. Y la gran pregunta es cómo se va a desarrollar esa iniciativa. Orlando Silva nos lo cuenta en la siguiente nota. Queda poco más de una semana para que termine el receso legislativo y se retome la tramitación de la reforma de pensiones. El camino en el Senado es quizás aún más complejo de lo que fue en la Cámara Baja. Es que antes de llegar a la sala, el proyecto tendrá que pasar por la Comisión de Trabajo y luego la de Hacienda. En las tres instancias, el gobierno parte con desventaja y, por si fuera poco, ambas comisiones serán presididas por la oposición. La Cámara de Diputados rechazó la reforma previsional, el corazón de la misma, y nosotros como senadores hemos dicho que vamos a respaldar lo que votaron nuestros diputados, por lo que esperamos que el gobierno haya aprovechado este receso legislativo para levantar una propuesta nueva, seria, sustentable. He señalado que yo no veo posible una discusión inferior a los 4 meses, hasta julio a lo menos. Este es uno de los puntos cuestionados desde el oficialismo, el tiempo de tramitación. El proyecto ya estuvo por 14 meses en la Cámara de Diputados, donde se rechazaron varios de los puntos clave de la reforma que deberán comenzar a discutirse prácticamente desde cero. Una reforma crucial que el país necesita es la reforma previsional. Esta va a tener una responsabilidad política, es cierto, de todos los actores que componemos primero la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, pero allí va a ser mayoría la derecha, la oposición. Por tanto, tiene un rol clave en esto. Y espero que, por lo tanto, esto se asuma como responsabilidad política con la ciudadanía. Lo que tenemos que entender primero que nada es que esta es una reforma que no es para los partidos políticos. En esto tenemos que considerar que es la construcción de un sistema de carácter mixto. Ese es probablemente el más complicado de los varios nudos que se ven en el camino. La mayoría opositora busca que todo el 6% de cotización adicional se vaya a las cuentas individuales de cada trabajador y que la solidaridad se haga a través de la PGU. El oficialismo, en tanto, brega por avanzar con la fórmula del 3 y 3, mientras que otros sectores se han abierto a un sistema mixto, pero cambiando esta fórmula. De acuerdo al propio informe de la Superintendencia de Pensiones, el 3 y 3 no alcanza a mejorar las pensiones de los actuales trabajadores en el futuro, sino que, por el contrario, significaría bajar las pensiones. Por lo tanto, tenemos que pensar en otra fórmula. La propuesta de Demócratas sigue vigente, destinar un 4,2% a cuentas individuales y un 1,8% a un seguro de elegibilidad, de manera tal de acortar las tablas de mortalidad y en régimen aumentar las pensiones en un 30%. Ahí está la propuesta encima de la mesa. Propuesta que el gobierno deberá al menos analizar, ya que para sacar la reforma necesariamente deberá ir a buscar los votos de otros sectores como demócratas e incluso sumar apoyos en la oposición. Todo esto se comenzará a despejar a partir del 6 de marzo, cuando la ministra Janet Jara dé el puntapié inicial a las exposiciones en la Comisión de Trabajo del Senado. Solidaridad es un concepto clave en esta discusión, porque el gobierno busca que esta sea a través de destinar parte de la cotización extra para un fondo común. En cambio, en la oposición quieren que la solidaridad sea a través de los impuestos y que con eso se financie la pensión garantizada universal para que llegue a un monto mayor. Precisamente de eso se trató también el mensaje que este lunes por la mañana envió la ministra del Trabajo, especialmente a la oposición política. Creo que es importante que quienes no quieren que exista solidaridad de la generación actual de cotizantes con la generación ya jubilada, y que a la vez cuando ellos jubilen, los jóvenes actuales también les corresponde esa solidaridad, presenten alternativas.
Porque si están pensando en que el 6% completo vaya a la capitalización individual, eso no va a mejorar la situación del 1,5 millones de pensionados de Chile. Entonces, en tanto existan alternativas, nosotros vamos a estar disponibles para evaluarlas. La alternativa que el gobierno propuso fue las cuentas nacionales, que la rechazó la oposición. Luego propuso un seguro social con 3 y 3, muy parecido a lo que había propuesto el expresidente Piñera. Y también la oposición lo rechazó. Entonces la pregunta es, ¿se quiere subir la pensión al 1,5 millones de pensionados o no? Bueno, ¿qué es lo que dice la oposición para ahora estar en contra del 3 y 3? Que la pensión garantizada universal hace toda la diferencia. Y veamos los números porque la hacen si se compara con las pensiones autofinanciadas. Veamos la siguiente gráfica. Esta es los nuevos jubilados en diciembre. ¿Cómo fueron las pensiones? La mediana, es decir, el punto medio exacto, fue de 2,68 UF, 98.701 pesos. Y si son bajos, en general, fíjense en las mujeres. La mitad de las nuevas jubiladas se pensionaron con 47.509 pesos o menos. Una miseria. Los hombres, 149.894 es el punto medio exacto, no el promedio, es la mediana, es el punto medio exacto entre quien se jubiló con más dinero y el que se jubiló con menos. Pero fíjense los montos, 47.509 las mujeres, 149.894 los hombres. Entre los hombres y mujeres, 98.701. Ese 98.701 es menos de la mitad de la PGU. Por eso decimos que la PGU en realidad ha marcado una diferencia muy, muy importante. Y el último punto, densidad de cotizaciones. Nuevamente el punto medio, que es la mediana, 63%. Realmente uno puede aspirar a tener una buena pensión si la mitad de las personas, en este caso los nuevos jubilados, cotizaron 6 de cada 10 meses. No. A eso si sumamos que los salarios en nuestro país son bajos en comparación a lo que muchos esperan. Entonces los problemas son mucho más estructurales que uno o dos factores en nuestro sistema de pensiones. Es mucho más grande el problema a solucionar. Y bueno, los nuevos jubilados en diciembre optaron por distintos métodos para jubilarse: retiro programado o renta vitalicia. Y un tipo de renta vitalicia que ha subido bastante es una nueva que se llama renta vitalicia escalonada, nueva en el último tiempo. Aquí vemos en la siguiente nota de qué se trata y también cuáles son los distintos mecanismos que están prefiriendo las personas para pensionarse. Se incorporó al sistema de pensiones recién el segundo semestre de 2022 y un año y medio después ya es una de las alternativas preferidas para los nuevos pensionados. En 2023, 2 de cada 3 pensionados que prefirieron la renta vitalicia lo hicieron en su modalidad escalonada. La renta vitalicia escalonada es una alternativa opcional de renta vitalicia que existe desde el año 2022, a través de la cual las personas pueden optar a obtener un monto mayor de pensión durante los primeros años y luego un monto inferior durante los siguientes. Esta modalidad de renta vitalicia solo puede ser adoptada al momento de la jubilación y permite obtener hasta un doble del monto de la pensión definitiva en la medida que ésta no sea inferior a 3 UF. En realidad se trata de una cláusula de aumento temporal de pensión. Si usted contrata este adicional, recibirá por un periodo temporal una pensión mensual mayor a la contratada. Usted deberá elegir el número de meses y el porcentaje de aumento respecto de la renta vitalicia definitiva. Pero una vez transcurrido ese tiempo, pasará a recibir el monto definitivo, que será más bajo al que tendría si no hubiera contratado este aumento temporal. Cuando solicitan una pensión incrementada, la persona puede optar a un monto mayor a lo que financian para toda la vida, pero esto tiene una consecuencia que en un plazo futuro va a recibir menos pensión. El pensionado o la pensionada, cuando pide este incremento de pensión, lo debe fijar al inicio y debe decir por cuánto tiempo. Mientras más monto lo incremente y más tiempo, su pensión definitiva para toda la vida va a ser menor.
En nuestro sistema de pensiones, solo a quienes se les calcula una pensión de al menos 3 UF pueden optar por una alternativa distinta al retiro programado. El año pasado, esto se tradujo en que solo 84.000 de los 187.000 nuevos pensionados totales pudieron siquiera discernir entre un retiro programado o una renta vitalicia. Para el gobierno, aquí radica parte de los motivos que explican el auge de esta modalidad. ¿A qué obedece que este producto, cierto, sea hoy día uno de los que haya entrado con fuerza en el momento de la elección de pensionarse? Evidentemente a que el monto de las pensiones es tan insuficiente que las personas necesitan tener ingresos para mantenerse en el momento de la vejez. Y eso es una realidad. Entonces, lo que está pasando con la renta vitalicia escalonada es una razón más que nos tiene que llamar a hacer modificaciones en este sistema. En definitiva, en 2023, más de la mitad de los nuevos pensionados con montos mayores a 3 UF optó por el retiro programado y casi un tercio por la renta vitalicia escalonada. De lejos le siguieron el resto de las alternativas, como la renta vitalicia tradicional, la diferida y la inmediata con retiro programado. Pero, ¿qué tipo de pensionados solicitó esta renta vitalicia escalonada? Por la experiencia, las personas que optan más a esta opción, primero son personas que necesitan un mayor monto mensual, papás o mamás que tienen que pagar universidades a esa altura de la vida o tienen alguna enfermedad, que financiarle a algún pariente o a su propia familia y necesitan más recursos. También está la opción de aquellos que no quieren pensar en el largo plazo y quieren sacar lo mayor posible en el menor tiempo posible. Esta modalidad puede ser conveniente o de utilidad para aquellas personas que valoren especialmente disponer de mayores montos de pensión al inicio, a los primeros años de jubilación, o que enfrenten necesidades de corto plazo, ya sea para el pago de deudas, inversiones o bien anticipen una menor expectativa de vida. Por eso, el consejo de los especialistas es siempre informarse y asesorarse de sus distintas alternativas a la hora de afrontar la jubilación. Una ayuda para comenzar es el simulador de pensiones que pueden encontrar en la web de la Superintendencia de Pensiones, la que le ayudará a tener una idea del monto que recibirá y a prepararse para ese momento. Rápidamente revisamos cómo estuvieron los multifondos durante 2023. El fondo A fue el que más rentó, 7,18%, le sigue el B, 6,06%. Estos dos principalmente por el buen resultado de la renta variable en la última parte del año, revirtiendo los números que habían empezado muy mal. Fondo C, 3,04%, y al final vemos que el fondo D y el E caen levemente el primero y el E baja 1,31%. Ya hay información de enero, la pasamos a revisar también en la siguiente gráfica que vamos a desplegar en estos momentos. Enero, ¿cómo estuvo el primer mes del año para los multifondos? El A lidera también 1,79%, el B 1,26%, el fondo C leve alza de 0,31% y nuevamente, al igual que el año pasado, el fondo D y el E son los que bajan. Hacemos la pausa en este especial de Agenda Económica y al regreso hablamos de un tipo de APB que puede ser de mucha utilidad para ustedes. APB con seguro de vida. ¿Cómo opera? ¿Cómo se puede traspasar en caso de la muerte del que tiene el APB el dinero a su familia? Todo lo conversamos al regreso acá en Agenda Económica. Además de la pensión garantizada universal, el ahorro previsional voluntario es clave para mejorar las pensiones autofinanciadas, que ya vimos los montos en el primer bloque. Y hay una en particular que queremos entender junto a ustedes, el APB con seguro de vida. Lo vamos a conversar acá junto a Andrés Bauerle, que es líder de Vice Life Plan. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrés. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Feliz de acompañarlo hoy día. Bueno, en el primer segmento del programa vimos el estado de las artes del sistema de pensiones actualmente, junto a la reforma de pensiones que se va a retomar en marzo. Vimos el monto de las pensiones autofinanciadas, también de la PGU. Vimos también una modalidad de renta vitalicia que está ganando muchos adeptos para el momento de jubilar. Pero ahora hablemos del APB y te quiero preguntar lo primero. ¿Está realmente el APB aumentando en la cantidad de personas que eligen un APB para mejorar su jubilación? Sí. La verdad es que hoy en día el APB es una selección de alternativas de inversión que cada vez más los chilenos eligen
al minuto de financiar sus futuras pensiones. Hoy día, me imagino con lo que vieron anteriormente y con lo que vamos a ver hoy día, no está siendo suficiente el ahorro obligatorio para llegar a esa seguridad financiera que todos queremos tener al momento de nuestro retiro. Entonces la respuesta es sí, es una elección que cada vez más chilenos la eligen y cada vez se hace más relevante en el contexto actual. Bueno, ustedes en Vice prepararon una lámina que nos muestra también contexto de las pensiones actualmente y también de algunas falencias que hay que corregir. Las vemos en la primera gráfica que hemos preparado. Ahí está. A ver, aquí usted habla de un tema muy importante que es la tasa de reemplazo, que actualmente la cifra es 53% en hombres y 29% en mujeres. Aquí también la tasa de reemplazo no ha estado exenta de polémica de acuerdo a distintas mediciones. Sí. Es muy importante cuando hablamos de tasa de reemplazo entender qué es la tasa de reemplazo, sí, para simplificar un poco y se entienda. La tasa de reemplazo dice relación con el porcentaje que alcanza tu pensión de tu sueldo de los últimos años. Y aquí es donde está la pregunta, ¿qué es el sueldo de los últimos años? El último sueldo que tuviste, el sueldo promedio de los últimos 10 años, el sueldo promedio de tu edad de cotización. Lo que nosotros traemos acá, y como tú dices, no exento de polémica, es la tasa de reemplazo considerando los sueldos promedio de los últimos 10 años. Y hoy día, según el último estudio de David Bravo, los hombres están llegando a un 53% y las mujeres un 30%, donde se profundiza aún más el problema. Y hay una brecha absolutamente de género que hay que mejorar. Y también está bastante por debajo de la tasa de reemplazo neta en los países de la OCDE, que esto me imagino que es un promedio, 61,4%. Sí, efectivamente. Aquí también vemos más sobre el contexto chileno. 3 de cada 10 ciudadanos tendrá más de 80 años para 2050. Y eso también, los factores demográficos hacen más urgentes mejorar el sistema de pensiones. Efectivamente, aquí hay muchos factores que influyen al problema previsional hoy día. Trajimos algunos para mencionarlos porque es un problema multifactorial, pero los que creemos que son más relevantes, que están muy relacionados, son dos. El primero, como tú dices, es un problema demográfico. Cada vez la población está envejeciendo. Por ejemplo, cuando vemos las esperanzas de vida de los últimos 30 años donde el sistema actual ha estado trabajando, la esperanza de vida en promedio ha aumentado 8 años. Es decir, que con los mismos años de acumulación tengo que financiar casi 10 años más de jubilación. Por lo tanto, se hace un problema mucho más difícil de llevar en el sistema actual. Y por otro lado, otro mensaje es la densidad de cotizaciones y lagunas previsionales, y podríamos agregar acá también la informalidad. Se esperaba en un inicio, cuando se diseña el sistema de pensiones, unas lagunas mucho menores a las que actualmente tenemos. Hoy día, cuando revisamos las estadísticas de los actuales pensionados, más del 50% de hombres y mujeres han cotizado por menos de 20 años. Por lo tanto, el problema viene por los dos factores: menos años cotizando y más años por financiar. Y también lo que veíamos en un informe de la ONU, de que en nuestro país las mujeres están teniendo 1,5 hijos en promedio. Y también eso significa que va a haber menos gente para financiar a futuros pensionados. Bueno, ahí está bien claro el diagnóstico. Hablemos del APB, y algo muy importante del APB, tiene dos regímenes. Así es. El régimen A, que tiene una bonificación del 15% de lo ahorrado. Explícanos para tenerlo muy claro. Sí, el APB, cuando uno decide partir el camino del ahorro previsional, tenemos un premio. Este premio es una bonificación adicional, y hay que recordar que la APB se invierte en el mercado de valores. Por lo tanto, no es que yo solamente tenga el premio que viene por estos beneficios estatales, sino que también nosotros recibimos los beneficios de invertir en el mercado de valores, es decir, la futura rentabilidad. Lo que nos permite que del total de ahorro que yo tengo que tener al minuto de pensionarme, no lo tenga que poner el 100% yo. Entonces aquí tenemos dos efectos. El primero, la rentabilidad del mercado de valores, y el segundo, la unificación fiscal que viene de estos dos regímenes. El primero, en el A, que está orientado a personas con sueldos un poco más bajos, es un 15% del ahorrado con un tope de 6 UTMs anuales. Eso es muy importante porque hay un tope, y por eso tú mencionas que está enfocado a las personas que tienen ingresos más bajos. Así es. Esta opción de APB está enfocada a personas que tengan ingresos menores a 3 millones de pesos más o menos, y te entrega un beneficio del 15% de lo que ahorras ese año. Es decir, si este año yo decido hacer una APB por 1 millón de pesos, hay 150.000 pesos que me bonifican a mi cuenta de ahorro. Y es importante mencionar que ese ahorro solo se hace efectivo si yo ese monto lo uso para mejorar mi pensión.
El APB tiene liquidez, yo puedo retirar los montos de APB cuando yo quiera, pero si al minuto de hacer el retiro yo no uso ese 15% para financiar mi pensión, ese 15% vuelve a la cuenta madre del Porque Estado. el espíritu es para la jubilación. Efectivamente. No para rentabilizar de una manera de ahorro para otros fines. Efectivamente. Régimen B, rebaja en la base imponible mensual. Aquí es importante lo que tú mencionabas al principio, que el A está enfocado hacia las personas de menores ingresos porque tiene un tope. Así es. En cambio, en el régimen B, el otro día lo explicaban de manera bastante simple, es más lo que uno puede rebajar de impuestos que yéndose al régimen A. Así es. El tope del régimen B y también en el régimen A aplica este mismo tope porque uno pudiera tomar ambas regímenes por porcentajes distintos. Tiene un tope de 600 UF y lo que hace la APB es que el monto que uno destina a la APB va a rebajar la base impositiva. Por lo tanto, un cálculo similar, es decir, que yo ahorro en APB antes de impuestos. ¿Y por qué te digo que está orientado a personas de mayores ingresos? Porque las tasas de impuestos que pagan las personas de mayores ingresos son más altas, por lo tanto el beneficio que tienen al tomar una APB en régimen B es mucho mayor. Muy claro. Y pasemos ahora, nos quedan unos minutos para hablar del APB con seguro de vida. ¿Qué es exactamente el producto? Sí. En simple y algo muy importante de mencionar, el APB con seguro de vida es justamente como lo dice su nombre, la mezcla de dos productos. Un seguro de vida con un ahorro previsional. Esto es súper importante porque al minuto de elegir el producto yo necesariamente tengo que tener la necesidad de un seguro de vida. Porque está orientado primero a la protección económica de la familia, está orientado en el caso de que yo tenga un accidente, fallezca, el poder dejarle un dinero a las personas que más me importan y al mismo tiempo combina un ahorro con todos los beneficios que tiene el APB para potenciar mi futura pensión. Entonces, ¿cómo se compone el ahorro? Al igual que en el APB, lo que yo aporto más lo que podría bonificar el Estado con los mismos beneficios que hablamos anteriormente y además la rentabilidad que me aporta el Estado. Ahí menciona que tiene un capital asegurado. ¿De cuánto es el monto mínimo? El capital asegurado parte en 1.000 UFs y eso puede llegar hasta un capital máximo de 3.000 UFs. ¿Por qué es una indemnización directa sin pasar por trámite de herencia? Cuando uno toma la decisión de tomar un APB con seguro, al minuto de tener un accidente, si yo no tuviera un APB con seguro, eso entra a los herederos del decreto de ley 3500. Eso quiere decir que van al pago de pensiones de sobrevivencia, trámites de herencia, y tiene todo un papeleo, digamos, mucho más complejo. Al minuto de tomar este producto, uno puede tomar la decisión de pagar directamente como una indemnización a los herederos, también del decreto de ley 3500, que son los herederos de pensión, no son de libre elección, sin pasar por el trámite completo de todo lo que es herencia. Se fija la tasa de impuesto a la herencia en un 15%, en un pago único, y eso se libera rápidamente a los familiares. Para entenderlo bien, ya, yo contrato esto, Sí. estoy ahorrando, me pasa algo y se activa este seguro de vida para mi familia. Sí. ¿Se otorga como una pensión de sobrevivencia o directamente dinero en cash? Se otorga pagando un 15% como una plata directamente a la familia y pudieran ellos querer hacerlo como una pensión de sobrevivencia. ¿Se puede elegir? A elección de los familiares, efectivamente. En este caso, si a mí me pasa algo, hay una decisión que hay que tomar es Sí. qué se hace con mi APB con seguro, si como pensión de sobrevivencia o como dinero directo pero pagando este 15%. Efectivamente. ¿Cómo ha sido la adopción de las personas de este APB con seguro? Este APB con seguro es algo que tiene mucho tiempo en Chile. Creo que es algo que quizás no es tan conocido como el APB sin seguro. Y hay muchas personas que deciden tomarlo. Al igual que, no voy a entrar en detalles porque es un tema más técnico del producto, pero se pueden elegir diferentes alternativas dentro del seguro en cómo se paga esta indemnización. Porque hay que recordar que al mismo tiempo que yo tomo un capital indemnizatorio, yo tomo un ahorro. Entonces, si yo falleciera muy posterior, yo recibiría ambas cosas. Mi familia recibiría la protección y recibiría el capital indemnizatorio dependiendo de la modalidad que yo elija. Por lo tanto, hay personas que sí tienen la necesidad de proteger a su familia, que es una alternativa muy razonable para ellos. Muy bien, ha sido interesante esta conversación junto a Andrés Bauerle, que es líder de Vice Life Plan. Muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muy gracias, Nicolás. Esté muy bien. Y también muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo que hemos dedicado a pensiones. Lo vamos a seguir haciendo esta semana, así que muy atentos a la programación de CNN Chile. Sigan con nosotros.